Señor Quiñones, empecemos porque el presidente Donald Trump acaba de dar una rueda de prensa y ha prendido en serio las alarmas porque por lo menos su secretario de Estado ha mencionado que en este caso los cárteles narcoterroristas los están igualando al tema de ISIS y Al Qaeda y obviamente menciona él que dice, te cazaremos, te encontraremos y te mataremos. ¿Qué significa estas declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth en este momento tan crucial y tan importante para el tema de acabar con estos narcogobiernos o estas narcodictaduras? Sí, no lo sabíamos de esta conferencia de prensa, por eso que me atrasé un poquito para entrar al aire, porque queríamos saber si él se iba a sacar del proyecto y iba a hablar de otros asuntos que hemos estado discutiendo para acelerar la intervención en Venezuela. No se llevó a esa plática hoy, pero sí, lo que sucede es de que se ha declarado de que esta gente que está transmitiendo, está en realidad llevando las drogas a tantos países, también están traficando con seres humanos. Como el mismo presidente dijo, hemos estado viendo la crisis humanitaria que están causando. Estos carteles están controlando. En cada ciudad encontramos ahorita, en realidad, en un lugar que toda la gente cree que es tranquilo en Tennessee, descubrimos 100 niños que habían sido raptados, se los llevaron y los metieron, los forzaron a la prostitución, drogándolos. O sea que el daño que están haciendo va más allá de los que se quieren meter todos estos químicos en su cuerpo. Van a estar traficando con seres humanos, que es imperdonable, como lo que estoy. El darle la misma categoría a estos criminales, porque son criminales, a la gente de ISIS y Al Qaeda tienen la razón, porque ellos están conectados con los carteles, están traficando la droga o alguno de las sustancias que necesitan para las drogas y a cambio reciben dinero o armas. O sea que no es solo una avenida porque se quieren o porque se conocen, no, es una cuestión de negocios. Sabemos que Venezuela tiene la capacidad para hacer hasta 1 millón de rifles Kalashnikovs en Venezuela. Rusia le dio la capacidad cuando entró Chávez. Ahora lo que se están haciendo es que están construyendo todas estas armas, se las están enviando a los terroristas como los Houthis, como los de Al Qaeda, están enviándose a Hezbollah, que siguen haciendo problemas, siguen tratando de diseminar el terrorismo por todo el país. Millones de dólares cambian de manos cada semana que vienen de los carteles de Venezuela para arriba. Por eso es de que Marco y Peter le recomendaron al presidente que se declararan terroristas internacionales porque están apoyando las causas internacionales. Se han encontrado dinero que se llevó de Venezuela a través de bancos internacionales que llevaron también moneda directamente a la gente de Hamas. También todos esos proyectos, cuando ellos fueron a comprar todos estos voladores que entraron a matar a todos esos israelíes, ¿de dónde salió el dinero para comprar tanto equipo? Ellos no lo tenían, lo compraron a través de esos grupos. Ahí es donde viene la razón de por qué y es una justificación legal de que están atados de mano a mano para hacer las barbaridades. Uno se beneficia del tráfico de drogas y los otros se benefician del dinero que usan para el terrorismo. Señor Quiñones, acaba de suceder hace pocos minutos el tema de la rueda de prensa del presidente Trump y todos estábamos esperando la confirmación de estos dos bombarderos estadounidenses, los famosos B-1B, que sobrevolaron el mar Caribe a pocos kilómetros de las costas venezolanas, una información confirmada por parte de todo el sistema de monitoreo aéreo, en este caso en el Caribe. Pero ¿por qué el presidente Trump, cuando le hacen esta pregunta, dice yo o nosotros no enviamos nada? ¿Cuál es el mensaje que quiso dar con estas declaraciones a la prensa internacional? Es que también depende cómo le hicieron la pregunta. Si ustedes enviaron aviones de bombardeos preparados, no. Lo que se hizo es de que se envió un avión para entrenamiento. Se enviaron aviones que estaban haciendo, el comandante que está ahí le dice, bueno, tú tienes autoridad, pero me gustaría que llevaras tantas millas de distancia para poder probar tu capacidad de navegar
y bajo instrumentos, por ejemplo, y tú vas debajo de una pantalla donde no puedes ver hacia afuera, pero tienes que navegar totalmente oscurecido y llegar al punto exacto que tú quieres. Eso es una misión, no es una misión, eso es un vuelo simplemente de entrenamiento. ¿Lo enviamos nosotros? No, lo envió el comandante que está a cargo de entrenamiento de estas unidades. Y así vas a ver muchos aviones que van a seguir llegando de toda clase. Inclusive se habló de enviar un B-2, que es el Stealth, el avión más sofisticado que existe, y que cuando se acerquen a las aguas que ya hayan pasado, de repente abrir las puertas, porque estos aviones, si abren las puertas, los pueden detectar. Si no abren las puertas, no lo detectan. Ellos se son Muy evaden el interesante. radar. Recordarles y mantener en la presión a esta gente que estamos aquí, no nos hemos ido todavía y tenemos este poderío. Si podemos enviar un B-1 desde Estados Unidos a la costa, imagínate, podemos enviar un B-2. Ya enviamos los B-52 para demostrarles la carta de artillería que podemos llevar en cuestión de horas, no de días y semanas, horas están ahí, y si van a vuelo supersónico llegarían mucho más rápido todavía. Es importante, señor Quiñones, que de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, nos ponga un poco en contexto a toda esta comunidad de cómo sería en un caso hipotético, que es una de las grandes preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué el presidente Trump en estas declaraciones no hace tanto énfasis en el tema de los cárteles, en este caso el cártel de los soles, o dar detalles específicos de las operaciones que están en desarrollo? Todos sabemos que obviamente esto hace parte del secreto de la reserva de estas operaciones, pero muchos quisieran escucharlo a voz populi del presidente. ¿Cómo usted puede que las personas entiendan que hay cosas que no se pueden decir públicamente? ¿Qué opinión le da usted a este comentario? Mira, en primer lugar, lo que sucede es que nosotros hemos estado peleando con Trump de que no teníamos que haber avisado a nadie, no hubiéramos dicho absolutamente nada, no que nos hubiéramos llegado una noche a la madrugada, como hicimos con este del panameño, que de la noche, de la en la madrugada entraron, escucharon un bombazo, no sabían qué pasó, y de repente se les fueron todos los radares y todos los sistemas de Así comunicación. es. Entraron inmediatamente los SEALs, por una parte, que se habían ya venido, habían estado en un submarino pequeño, salieron del submarino y resulta que ese río lo lleva directamente a donde está el aeropuerto. Entraron calladamente, agarraron a unos guardias que estaban ahí, mecánicos de la Fuerza Aérea que estaban descansando, los agarraron prisioneros, le metieron una bomba al avión, el Learjet que tenía Noriega, para que no pudiera escaparse. Luego fueron y conquistaron la parte de la torre para que no pudieran salir aviones, mientras que el ejército entró por otro lado, y cuando amaneció la gente oyó ruidos, bombas por todos lados, ya habían capturado a Noriega. Eso fue lo que nosotros insistimos que teníamos que Claro. haber hecho, pero el presidente decidió mejor empezar a enviar noticias, decirles, amenazarlos. Bueno, seguimos y le dijimos, mira, si tú vas a hacer algo, ya deja de estar avisándoles, porque nos están preparando, nos están tratando de poner obstáculos para que Claro. nosotros podamos hacer algo. Cállate, deja al servicio militar a que vaya con todo lo que tiene que hacer. Menos mal que ahora ya autorizó el acto abierto de la CIA, donde ahora esa autorización que él nombró el otro día, que firmó, significa que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, puede eliminar a estos tipos, matarlos, asesinarlos, ya sea a través de un francotirador, con una bomba. Si le pueden poner veneno en el café o lo que estén tomando, también se lo pueden hacer. No hay ninguna razón de que no lo puedan hacer. Anteriormente la misión era exclusivamente conseguir información, tratar de reclutar gente que nos apoyara, que nos ayudara. Ahora pasó. Ahora ustedes son activos y pueden tomar acciones proactivas para poder agarrarlos o destruirlos, lo que venga primero. Señor Quiñones, hace unas horas atrás usted daba unas declaraciones con un, digamos, Maduro que estaría comprando explosivos a Rusia con el supuesto fin de sabotear yacimientos petroleros en Venezuela al estilo de lo que ocurrió en Kuwait. De confirmarse esta denuncia,
que sabemos que es algo demasiado grave, tendría implicaciones catastróficas para la seguridad nacional y la economía del país. Señor Quiñones, ¿puede confirmarnos si efectivamente la dictadura de Maduro estaría planteándose un atentado contra su propia industria petrolera y obviamente colocando en riesgo la vida de miles y la estabilidad económica de todo el país? Recordemos que esta amenaza y estas declaraciones empezaron con Chávez. Chávez, durante su tenura, él dijo que si Estados Unidos trataba de robarse el petróleo que había, que él prefería destruir los campos y no dejar que los imperialistas yanquis se robaran el petróleo. Él empezó con todo esto cuando él estaba todavía vivo y empezó a hacer estudios de cómo lo iban a hacer. Ahora aparentemente los idiotas estos que no son venezolanos, porque ningún venezolano quisiera hacerle daño a su país de esa manera. Francamente, yo no entiendo que haya militares que todavía les crean, porque si ellos estuvieron pensando, ¿y cómo salió todo? Salió por unos venezolanos que sí son patriotas, unos bomberos que trabajan cerca de los campos de petróleo, que van ahí, que han entrenado de cómo apagar un fuego en caso de que hubiera una catástrofe natural o que un accidente causara. Fueron a acompañar a varios de estos militares de la gente de Padrino y de Cabello, y ellos estaban hablando y examinando los puntos a ver dónde se podía poner explosivos, qué clase de explosivos se necesitaban para que causaran un fuego, una cantidad de fuego, un soplete de fuego prácticamente, como sucedió en Kuwait. Entonces, ellos escucharon las pláticas, le dijeron a un capitán de los bomberos de ahí del cuerpo local, él se preocupó muchísimo, se puso en contacto con unas personas que nos avisaron a nosotros y se empezó a seguir el rastro de los que habían llegado, se empezaron a monitorear las comunicaciones, todas las de donde salieron, cuando se fueron a reportar, y sí, han discutido de que cómo sería la mejor manera de poder parar, porque para ellos es evitar de que tomen el país y si de esa manera les permitiría a ellos también escapar. De acuerdo a ellos, si meten fuego, mientras nosotros estamos distraídos en estos campos, ellos se pueden escapar y no les importa el daño que pueden hacer al país. Eso es increíble. Entonces, ahora por eso fue de que los servicios de inteligencia han desarrollado una serie de iniciativas, de programas para no dejarlos que ellos lleguen a ese punto, para poder, y escuchamos inclusive de que los que estaban planificando, los expertos que tiene Venezuela en explosivos, dijeron que para poder llevar a eso tendría que hacer algo de control remote, de una distancia donde ellos puedan activarlos sin que nadie que esté al lado muera, o que tuvieran un alámbrico que tuviera que tener, pero para poder hacer eso y evitar que ellos sean identificados, tienen que tener una distancia bastante fuerte. Entonces, eso sería las debilidades de los dos, porque si es por radio, recordemos que una de las primeras cosas que vamos a hacer precisamente por eso es saturar todas las señales para que no salga una sola señal de radio, ni de televisión, ni de radio AM/FM, ni por walkie-talkies, nada que tenga los celulares, todo lo que se pueda transmitir no va a poder transmitir. Y eso pues no permitiría que hicieran estos ataques. La segunda parte sería de que si es alámbrico, sabemos que una persona va a estar por ahí por los campos, y los vamos a localizar y serían los primeros que mueren antes de que puedan apretar el gatillo. O sea que todo eso lo estamos buscando de una manera para poder asegurarnos evitar el daño. Ahora, si tú me dices, tú me garantizas que vas a protegerme 100%, no. Porque tú sabes que se pueden ocurrir que nos Claro. atrasamos un minuto aquí y allá. Pero si tú me dices, ¿podrían parar 70%? Sí. Lo que significa que todavía podría haber un daño sustancial si estos hacen lo que pretenden hacer. Por eso también se preparó, se buscó los nombres de estas personas que lograron apagar los fuegos en Kuwait, que saben, son especialistas en esta clase de acciones, y vimos que cómo ellos fueron de punto a punto a apagar todos los que estaban en fuego, y ya se pusieron en contacto que en caso cuando se entren las fuerzas, ellos van a estar prácticamente al lado de nosotros, porque si ellos hacen, tenemos ahí a la gente, un barco estaría cerca que pueda llevar todo el equipo para ayudarles a apagar los fuegos y evitar que el daño sea peor todavía. Nos preocupa obviamente que vayan a poner algo en el mar, porque imagínate esa cantidad de petróleo que vaya Claro, saliendo del mar. Ya lo vimos lo que sucedió en el Golfo de México, que causó un total. problema enorme, ¿no?